El centro comercial más grande de Venezuela. Uy, Una pista de patinaje, pizza y pizza. Gigante esto de aquí. Está una lancha allá adentro. Miren qué genial. Miren eso. Motos y bicicletas. ¿Habían visto alguna vez un cine con temática de aviación? Yo no. Hola, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos a un nuevo video. Para los que no me conocen, mi nombre es Gabriel Herrera. Amigos, y como lo vieron en el título de este video, vamos a estar haciendo algo bastante interesante hoy y algo que no había hecho hasta el momento en mis visitas a Venezuela, y es visitar un centro comercial aquí en Venezuela a ver cómo está el movimiento en estos tiempos, en este tipo de lugares donde viene muchísima gente o donde suele venir muchísima gente a recrearse, a compras, a hacer cualquier actividad que los desconecte de su vida diaria. Y amigos, he elegido el centro comercial más grande de Venezuela. Les confirmo, estoy en el centro comercial Parque Los Aviadores. Tan grande es que necesito elevar el dron aquí para enseñarles la magnitud del centro comercial que vamos a estar visitando en el día de hoy. Y lo que me interesa saber es qué tipo de tiendas te puedes conseguir en un centro comercial hoy en día aquí en Venezuela, ver cómo es que la crisis los ha afectado o de qué manera han superado todos estos problemas que están hoy en día en el país y que además se agravan con el tema de la pandemia. Así que eso es lo que vamos a estar descubriendo, qué tiendas tiene, qué tipos de negocios hoy en día son los que están funcionando en Venezuela, cuánto costaría visitar un centro comercial de estos, hacer una compra, venir a comer, todo eso y más, chicos, lo vamos a tener en el video de hoy. Esto se va a poner muy bueno. Estamos en el sector de Palo Negro, en el estado Aragua, muy cerquita de la ciudad de Maracay. El centro comercial no queda como en la ciudad capital del estado, que es Maracay, es la ciudad de donde yo soy aquí en Venezuela, porque el centro comercial es tan grande que no había un espacio para hacer este tipo de estructura en la ciudad como tal, así que tuvieron que hacerlo alejado. Además, justo enfrente del centro comercial hay un lago bastante conocido tanto de Maracay como de Valencia, porque en realidad es el lago de Valencia que llega hasta aquí. Importante a destacar del centro comercial es la forma que tiene, y es que es un avión, asemeja totalmente a un avión y por eso lleva el nombre de Parque Los Aviadores, centro comercial Parque Los Aviadores. Esta es como la entrada principal peatonal, también tenemos entrada por aquí para los vehículos y el estacionamiento sí que les puedo decir que es enorme. Esta es la entrada principal, te miden la temperatura, buenos días, buenos días. y te echan gel antibacterial, gracias. Y bueno, chicos, aquí tenemos la entrada del centro comercial. Bueno, chicos, miren, nada más entrando me conseguí con unos amigos suscriptores. ¿Cómo son sus nombres? Francisco Arjona. Mayra Arjona, ¿Viven aquí en Maracay? en Cagua. Viven en Cagua. ¿Y eligen este centro comercial por qué? Uno de los centros comerciales que queda donde puedes tener variedad, Claro. realmente. Y dígame algo, ¿por qué video me conocieron? Uy, por muchos, ¿Sí? muchos. Sí, de hecho ahorita estuvieron en República Dominicana Sí. y fue espectacular. La vez que estuvieron el año pasado en Venezuela, nosotros no conocíamos las cosas de Chichiriviche directamente y lo conocimos por ustedes. Muchísimas Lo gracias. felicitamos, hacen Muchísimas un gracias. trabajo excelente. Muchísimas gracias. Bueno, chicos, lo primero que nos encontramos una vez que entramos allí es un banco. Los bancos hoy en día en Venezuela pues ya no se usan tanto como se usaban en años anteriores, porque el uso del efectivo pues está un poquito complicado, no es lo mismo, entonces bueno, pero continuemos con el recorrido. Lo primero que puedo notar, amigos, es que el lugar es inmenso. Fíjense que no da para ver el final de allá. Otra cosa que podemos notar es que los negocios en esta parte principal hay muchos que están cerrados. Esto es debido a que este centro comercial fue uno de los más recientes que abrió
aquí en Venezuela, y obviamente abrió en plena crisis del país y no todos los locales han sido ocupados. Lo que sí hay son tiendas importantes. Por ejemplo, tenemos aquí la franquicia de Nike, una tienda bastante bonita y a veces hasta fila de gente tiene para entrar. Ahora en este momento pues no. Pero también tenemos que tomar en cuenta que cuando estoy haciendo este video es pasada la Navidad, o sea, ya pasó como el boom de las compras y todo eso. Estamos a principios de enero, el movimiento de compras como que baja un poco después que se acaba la Navidad y diciembre como tal. Bueno, una vez que avanzamos más, vemos uno de los pasillos que sería una de las alas del avión. Esta es el ala izquierda, si vemos el centro comercial de frente, y esta sería el ala derecha. Hay dos pasillos en cada ala, dos pasillos principales, pero antes vamos a recorrer como que el cuerpo del avión donde irían los pasajeros, que es todo esto de aquí en el medio. Victoria's Secret. Vemos por allí tiendas de electrónica, ventas de teléfonos celulares, también tenemos ventas de motos y aún tenemos el lindo arbolito de Navidad por acá. Llega casi hasta el techo, imagínense lo grande que es. Bueno, y miren qué cool, aquí hay una pista de patinaje, obviamente sintética, no es hielo, pero me imagino que la pusieron por el tema de la Navidad. Un colchón para saltar. Tenemos la franquicia de Adidas también acá en este centro comercial. Algunos de los negocios que van a ver van a estar cerrados porque el horario del centro comercial está reducido. Entonces algunas tiendas cierran un poquito más temprano que otras. Y fíjense que todavía se pueden conseguir descuentos del 50% en mercancía seleccionada. Me he quedado loca con eso, que aunque la situación está como está, muchos de los negocios tienen descuento. Ahora habría que entrar y ver si realmente el descuento es razonable. Bueno, las tiendas de zapatos son siempre más buscadas. Fíjense que hay mucha gente allí comprando. Las mujeres siempre gastan más. Díganlo o no, siempre gastan más que nosotros. Es igual, solo que uno es más coqueta y uno quiere un zapato de cada color, pues, pero ¿qué pasa? No pasa nada. Aquí llegamos a la Feria de la Comida. La Feria de la Comida siempre está bastante llena. Además que esta Feria de Comida es inmensamente grande. Fíjense todos los negocios que tenemos de aquel lado de allá, todos los negocios que tenemos de este lado de aquí. Venta de comida china, pizza y pizza. Pollo, pizza. A los venezolanos realmente nos gusta muchísimo la pizza. Fíjense que el movimiento aquí en la Feria de la Comida está bastante movido. Eso sí, hay mucho menos mesas que en una época normal, que no hubiese pandemia, porque esto es en el medio, muchísimas mesas, muchísimas, pero para mantener la distancia han quitado muchas otras. Tenemos comida árabe, tenemos hamburguesas por aquí y obviamente tenemos también franquicias como McDonald's de este lado de aquí. Algo que me parece curioso, y esto ocurre a nivel mundial, es que en los lugares donde está presente McDonald's, normalmente no está presente Burger King. O sea, no permiten, si diste permiso de que estuviera McDonald's, como que bueno, no me pongas a la competencia Burger King y viceversa. Pero en este centro comercial ocurre que están los dos. McDonald's está justo aquí y Burger King, aunque está cerrado en este momento, está justo allí también. Aquí estamos del otro lado de la entrada por donde pudimos acceder al centro comercial y vean la distancia en la que se ve esa otra entrada para que tengan una idea. Es grandísimo. Miren, Angie está caminando para allá y miren lo pequeña que se va volviendo a medida que se va alejando. Es inmenso, o sea, es gigante esto de aquí. Fíjense lo que les decía de las mesas. No hay muchas mesas para mantener la distancia porque normalmente por aquí esto estuviera repleto de mesas. Este pollo, seguro muchos me van a odiar por mostrarles este local de aquí, que es Arturo. Arturo es una franquicia como tipo KFC, pero venezolana, y el pollo de aquí es riquísimo. Además los helados también son muy buenos. Aquí tenemos también comida china. La comida china en Venezuela también es muy importante. Lo difícil estando afuera es conseguir un arroz chino que valga la pena, que sea igual al venezolano. También tenemos KFC por aquí, tenemos Papa John's, Capresa, que es una franquicia de ensaladas también muy famosa y creo que nació en la ciudad de Valencia, si no me equivoco. Es venezolana también. Tenemos aquí postres, sushi, muy rico. También aquí el sushi en Venezuela de un tiempo para acá se volvió muy común verlo. Ricos helados también podemos conseguir. Miren, Skitcher, vamos a ver, hasta agencias de lotería. Miren, esto es una agencia de lotería. Tenemos por aquí donas, pero también está cerrada en este momento. Ropa, videojuegos. A pesar de que no todos los locales están ocupados aquí en este centro comercial, hay, por ejemplo, este no está ocupado, este sí, después no.
Entonces hay muchos locales desocupados, pero a pesar de eso, fíjense el movimiento de personas que hay en los diferentes pasillos que estamos recorriendo. Ahora estoy entrando como a uno de los pasillos de una de las alas del avión para ver qué nos podemos conseguir por aquí. Tiendas de perfumes, ropa para dama y caballero. Esto es una tienda que antes era una tienda como de hogar, conseguías todo tipo de cosas para el hogar, pero la modificaron y ahora es una tienda enorme de ropa, es gigantesca. Esta tienda en lo particular a mí me gusta muchísimo porque vende cosas así como de camping, para aventurarse, para ir a la playa. Fíjense que tienen hasta una lancha allá adentro, está increíble, miren eso de allí. Bueno, y esto es tan grande que fíjense que hay un colchón inflable dentro del propio centro comercial. En uno de los locales que están desocupados, fíjense que pueden venir a traer a su hijo para acá para que disfrute de un rato lanzándose por ese colchón inflable de allí. Miren esos carritos, qué cool, para que tú puedas andar paseando por el centro comercial. Los vi en un supermercado en México y puse la torta porque pensé que era para eso, para la distracción. Y precisamente lo dije porque ya conocía este centro comercial antes de ir a ese supermercado en México y sabía que los carritos los alquilaban como para tú agilizar y poder movilizarte en el centro comercial, porque es tan grande que puedes alquilar esos carritos eléctricos para facilitarte las compras. Entonces, cuando vi eso en el supermercado en México, como lo vi también tan grande, pensé que era para eso, pero no, porque era usado para la gente con alguna discapacidad. Bueno, yo quiero que vean esto. Fíjense, estamos por el primer pasillo de una de las alas del centro comercial. Y fíjense que dentro de estas salas también hay diferentes pasillos como este de aquí. Esto es algo que solo van a ver seguramente en los centros comerciales en Venezuela, que haya un local que te ofrezca la rica chicha que les he mostrado en otros videos. Aquí la pueden comprar hasta en los centros comerciales. Bueno, estos pasillitos por donde me estoy metiendo es como un mundo, un mini centro comercial dentro del centro comercial, porque puedes encontrar tienditas pequeñas de todo tipo de accesorios de teléfono, ropa, zapatos, o sea, esto es como un mini centro comercial. Y además te puedes conseguir farmacias como Locatel, que son muy conocidas aquí en Venezuela también. Vean este kiosco donde pueden personalizar todo lo que tú quieras con tus personajes favoritos o con la imagen que quieras. Puedes desde franelas, cuadernos, gorras, tazas, de todo. Miren esto, con lo que ustedes deseen acá. Vean qué bonita la decoración de esta tienda, me encanta, está espectacular. Aquí venden cosas para el hogar, para decorar, el diseño ahí de las jirafas, no, está increíble. Bueno, y este centro comercial es tan grande que todavía ni siquiera está totalmente terminado. Fíjense este pasillo de aquí, cómo todavía tiene montones de locales por terminar y aún están como que en ese proceso. Fíjense todo eso que está para allá y todavía no está habilitado. Bueno, realmente este es un centro comercial que en lo particular cuando quiero pasear, quiero comprar, vengo aquí porque hay tantas cosas por hacer, tantas cosas por ver y tiendas por visitar que se vuelve un lugar en el que puedes pasar un rato bastante agradable. Bueno, y les quería mostrar esta juguetería de aquí porque tiene algo particular súper cool. Miren ese avión, ese aeroplano allí dando vueltas. Miren qué genial. Wow. Está cool, ¿no? Un sueño entrar a esa juguetería para cualquier niño. Esta tienda es bastante reciente, es una tienda de LG, de la marca de electrodomésticos, televisores. Fíjense, tenemos hasta la nevera que vimos, miren eso, tenemos hasta la nevera con pantalla que vimos en el supermercado de lujo en México. Miren, aquí en Venezuela también la tienen aquí disponible. Y no nada más esa, tienen esta otra también. Ahora, los precios sí que deben de ser de infarto, pero está disponible. Aquí en los centros comerciales en Venezuela, como les dije, pueden comprar hasta motos y bicicletas. Miren esto. Fíjense, aquí estamos entrando por el siguiente pasillo, por la otra ala, al contrario de donde íbamos. Vamos a ver qué nos podemos conseguir por aquí. ¿Sí? ¿Cómo están? Hola, bien, Gabriel. Amigos suscriptores por aquí también. Sí. ¿Tú trabajas aquí? En Harris. ¿Qué se siente trabajar en el centro comercial más grande de Venezuela? Wow, increíble, mucha gente, fin de semana, de verdad que es el boom. Es un centro comercial que viene mucha gente. Demasiada gente, más que todos los fines de semana. Los fines de semana me imagino que se pone full. Demasiado. ¿Solo de gente de Maracay o sientes que viene gente de No, otras partes? Siempre viene gente de Valencia, Caracas, de todas partes. Siempre tenemos gente acá. ¿Y cómo es el movimiento? O sea, ¿la gente viene y compra realmente o solo vienen a pasear? ¿Qué sientes tú en lo particular trabajando en una feria de comida? La gente siempre viene porque tiene algo que comprar, algo se llevan de este centro comercial. ¿Y tú que trabajas en la feria, sí se está vendiendo?
Bueno, realmente no como deberíamos de vender, Pero siempre algo van haciendo. Siempre se hace algo. ¿Y tú a qué te dedicas? ¿Qué haces? Soy el administrador de la tienda. Ah, ok, trabajan los dos ambos. Sí. Ah, mira, qué bien, qué bien, qué bien. Trabajamos. Bueno, chicos, muchísimas gracias. Dale. Un saludo por Saludos, ahí. Angie. Hasta luego. Gracias. Miren, este centro comercial es tan grande que si se te antoja una barquilla, tienes un kiosquito también de McDonald's del otro lado del centro comercial de donde veníamos, que es donde está el local como tal, para que puedas venir rápidamente si estás de este lado y comerte una rica barquilla o un helado de McDonald's. Obviamente, chicos, que con esta clase de videos yo lo que les quiero resaltar es que en Venezuela todavía existe un comercio, en Venezuela todavía existen cosas que hacer, cosas donde recrearse, abren todavía negocios nuevos, otros cierran, o sea, es un ciclo interminable porque es adaptado a la situación, o sea, los negocios se tienen que ir adaptando, unos simplemente ya no creen en el país y se van, otros creen en el país, siguen invirtiendo, se siguen adaptando a la situación de la crisis en Venezuela y obviamente hay público todavía para ciertos ramos y ciertos rubros. No todas las personas en Venezuela, o no la gran mayoría, tiene el acceso o la facilidad de venir a este tipo de sitios y comprar sin ver precios, comprar todo lo que se le antoje, porque estaríamos mintiendo. Realmente eso quiero que quede bien claro. Pero sí quiero enseñarles que todavía hay movimiento, todavía vienen personas y que realmente en Venezuela existe un comercio para satisfacer a ese público que todavía consigue, que puede, porque obviamente tienen otras fuentes de ingresos, tienen comercios, tienen emprendimientos. O sea, el venezolano se resuelve como sea. Obviamente la crisis pega muchísimo más a ciertas otras personas, pero la crisis ha durado muchísimos años aquí en Venezuela, pero la gente se ha sabido zafar. Y los que no, pues obviamente tienen que emigrar hacia otros países, ayudar a las personas que se quedan aquí y pues es un tema bastante complicado que hemos tocado en otros videos, que para eso, para entenderlo, tienen que ver cada uno de los videos que hemos estado haciendo a lo largo de mi visita aquí a Venezuela. Por aquí tenemos a la tienda Samsung también por acá, tenemos tiendas para envolver regalitos. Miren, otro mini bodegón o mini market, podríamos llamarle también, con muchos productos importados y nacionales. Esto ha sido un alivio para toda la crisis que hubo en algún momento en los supermercados de desabastecimiento de productos que no se conseguían y bueno, la gente vio esa falta que había y quiso invertir en este tipo de negocios y bueno, hay ahora muchos. Por cierto, personas que todavía tienen poder adquisitivo, los asiáticos, son las personas que siempre han tenido dinero en Venezuela, son personas que trabajan muy duro aquí y que generaciones y generaciones han sabido sobrellevar las situaciones en los diferentes países que se han establecido y obviamente la comunidad asiática aquí en Venezuela es bastante importante y son los que siempre tienen como un poder adquisitivo bastante alto y todavía consiguen comprar. Aquí tenemos una de mis tiendas favoritas porque es una tienda como de viajeros. Fíjense allí que venden la marca de maletas Victorinox y fíjense que tienen un aeropuerto allí, un lugar donde no salgo nunca, pero nunca, y entonces siempre necesito maletas, siempre necesito un bolso, alguna cosa que me facilite a mí los viajes. Y esta es particularmente mi tienda favorita, además atienden excelentemente bien. Si quieren saber dónde queda exactamente, es por la entrada de Lago, donde está el cine, que ya vamos a ver para allá. Miren, lo que me gusta de esta tienda es que tiene de todo, o sea, tiene desde billeteras, tiene telescopios, o sea, para mí esto es como un paseo, venir acá y ver todo lo que ellos tienen. Tienen los bolsos Victorinox, tienen las navajas suizas, miren eso allí, qué cool, linternas, cuchillería, termos, no, aquí hay de todo. Brutal que les quería mostrar de este centro comercial era el cine. Miren este cine, qué increíble es. Tiene todo temático a aviación. Miren, tienen aviones por allí volando. Y el lugar donde compras las palomitas de maíz, las cotufas, es un avión. O sea, miren eso. Es un avión totalmente. Tiene aeronaves por aquí, por el techo. Y tiene también algunos accesorios de aviones y todo ese tipo de cosas. De verdad que el lugar es genial. Me gusta este cine mucho por el efecto. ¿Habían visto alguna vez un cine con temática de aviación? Yo no. Bueno, este es el otro lado del pasillo del ala que estamos recorriendo. Hay muchísimos locales,
Tenemos también tiendas de electrónica. ¿Qué tan importantes son los tequeños aquí en Venezuela? Los dedos de mozzarella, como le conocen en otros países, parecido. Fíjense que hay tiendas de tequeños en los centros comerciales de aquí de Venezuela. Miren eso. Estas bicicletas, motos. Y miren estos carros, qué geniales, qué brutales están. Miren esto. ¡Wow! Está genial. Miren esto. ¡Wow! Sabrosa la pizza. Chicos, yo creo que ya me recorrí todo el centro comercial. No pudimos entrar a las tiendas porque si me ponía a entrar a cada tienda, este video iba a durar horas y yo creo que eso no era lo que ustedes querían. Pero pudimos ver y darnos cuenta de qué tipo de tiendas se pueden conseguir hoy en día en Venezuela, qué tipos de negocios son los que más tenían gente. Pudimos conocer algunas opiniones de las personas que trabajan aquí y que visitan también el centro comercial. Ustedes sí quisiera que me dejaran en los comentarios como sus conclusiones de lo que vieron, tomando en cuenta el tamaño del centro comercial, tomando en cuenta la cantidad de personas que pudimos ver en los diferentes pasillos, siendo hoy un día de fin de semana después de Navidad, los primeros días de enero. ¿Qué conclusiones tienen al respecto de cómo están los centros comerciales aquí en Venezuela y específicamente el centro comercial más grande de Venezuela, este que estuvimos visitando? Quisiera saber eso en los comentarios, qué fue lo que más te sorprendió. Pero no me voy sin antes invitarlos a suscribirse a mi canal de YouTube. Activen la campanita de notificaciones para que siempre sepan cuando suba un video nuevo. También los invito a seguirme por mi cuenta de Instagram, que es Gabriel Herrera _. Amigos, desde aquí, desde el centro comercial más grande de Venezuela, en el estado Aragua, me despido. Nos vemos en un próximo video. Bye bye, se les quiere.